Pues bienvenidos a Calvary Chapel Querétaro, soy el pastor Edmundo Arroyo y hoy vamos a continuar con tema. La semana pasada vimos el tema de, ¿quién lo recuerda? La reconciliación, ¿sí? La reconciliación, y se llamó Reconciliados para Reconciliar, ¿sí? Vimos qué era esto, ¿no? Porque sabemos la reconciliación es, bueno, estuviste mal con alguien, estás mal con alguien y buscas encontrarte con esa persona, pero en la Biblia lo que vimos es cuando habla acerca de la reconciliación y que incluso Dios nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación, es que estábamos mal con Él, éramos enemigos de Dios y a través de Jesucristo, lo estuvimos viendo la semana anterior, dice, Dios estaba en Jesucristo reconciliando al mundo con Él mismo. Entonces, la reconciliación en el cristiano, la reconciliación bíblica, se refiere precisamente a volver a tener el vínculo con Dios que perdimos con el pecado, cuando el pecado entró en nuestras vidas, entró en el mundo y nos separó de Él. Y la responsabilidad que tenemos de tener el ministerio de la reconciliación cada uno de los cristianos, como lo mencionaba, no es solamente ir a estar bien con toda la gente, sino primero estar bien con Dios, reconciliarnos con Él. Y recuerden que la reconciliación finalmente se ve como la salvación. Tú eres reconciliado con Dios, eres salvo, porque ya estás bien con Dios y Él te ha salvado, te ha rescatado. Todo lo que implica la salvación se ve en la reconciliación, pero también una de las cosas que vamos a ver hoy es la santificación que sucede precisamente por esa reconciliación. Y entonces, sí, cuando tú ya eres reconciliado con Dios, obviamente Dios te va a llevar en tu corazón, en tu vida, en tu caminar, en tu mente, a reconciliar las cosas que no están bien en tu vida. Y puede ser incluso con personas, que es muy probable que sea con personas que las que tuviste diferencias. Esto ya es la vida práctica del reconciliado con Dios, ¿sí? ¿Por qué razón? Lo vimos también la semana pasada. No siempre que tú vayas a querer quedar bien con alguien o a estar bien con alguien, no quedar bien, sino a reconciliarte, a hacer las paces, a obedecer a Dios yendo hacia esa persona. Tal vez no te lo reciban de buena manera, no estén en el mismo sentir, pero tú ya hiciste lo que Dios te pidió. Y tú necesitas, en lo que sea posible, dice Romanos capítulo 12, estar bien con todos en lo que a ti se refiere. Los demás, cada quien va a dar cuentas de Dios, y sobre todo en la familia de la fe, ¿no? La familia de la fe. Hay cosas que sí vamos a tener que ponernos a cuentas con Dios y reconciliarnos o buscar estar bien con los hermanos, aunque no podamos estar ya con ellos, por diferentes razones. ¿Sí? Yo puedo perdonar sin volver a confiar algo importante a una persona, ¿sí? Yo puedo perdonar, pero también tengo que ser precavido, tengo que tener cuidado, pero Dios me lleva a la reconciliación, donde implica el perdón que Él mismo me dio. ¿Recuerdan cómo hay que perdonar? Según Colosenses capítulo 3, versículo 13, como Cristo nos perdonó a nosotros. Dice, de esa misma manera hay que perdonar, ¿sí? ¿Qué condiciones nos puso Cristo para perdonarnos? Yo no recuerdo ninguna en mi caso. ¿Te arrepientes de tu vida anterior? Sí, eres perdonado. Haz 30 lagartijas, ¿no? O reza tantas cosas. No, Jesús no dijo eso. Jesús dice, ¿quieres ser perdonado? ¿Estás arrepentido de vivir tu vida sin Dios? Eres perdonado. Y lo veíamos la semana anterior, ¿no? Cuando hablábamos de las nuevas criaturas, que dice, he aquí, todas las cosas han sido hechas nuevas, sí, pero antes dice, las cosas viejas pasaron. O sea, ya hasta el día en que tú creíste en Jesucristo, que tú entregaste tu vida a Jesús, hasta ese día tus pecados ya son
como instantáneamente borrados. Estás limpio. Dice, ya, las cosas viejas ya pasaron. Olvídate de eso, ya la vieja naturaleza debe de haber quedado atrás, el pecado anterior ya está saldado, perdonado. Pero vamos a empezar a contar de aquí, eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí van a ser nuevas todas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Y pensando precisamente en esa reconciliación, ¿qué vamos a hacer si si dice claramente la Biblia que Dios estaba reconciliando al mundo con Él a través de Jesucristo? ¿Cómo fue esto? A través de la cruz de la muerte, en la cruz de Jesús. ¿Qué voy a hacer yo? ¿En qué voy a pensar? ¿Con qué intención voy a caminar cada día de mi vida? ¿No? Les hablaba acerca de la imagen que seguido ponen en folletitos o tal vez en algún estudio donde está una montaña o algo así que lleva una línea continua pero se corta por un cañón, ¿no? Por una caída, y dice, no puedo pasar al otro lado, ¿sí? Y el hombre está aquí, Dios está acá, no se puede pasar ni asaltos, por más fuerte que estés, calistenia que hagas, o que seas parkourista, para los que saben de eso, no pueden hacer eso. No se puede llegar por obras, por acciones de buena fe, de ser buenas personas a estar con Dios. Por eso Cristo tuvo que morir. La imagen refleja como una cruz puesta sobre ese espacio y para poder cruzar a través de ella. La cruz no tiene, en sí la madera no tiene nada que ver, por si les hayan por ahí que están vendiendo los pedacitos de la madera porque en algún tiempo lo hicieron de la cruz, no le hagan caso, no tiene nada que ver, si a menos que tenga la sangre de Jesús, ¿verdad? No, tampoco, no va a aparecer. Lo importante es la obra de la cruz. Jesucristo subió a la cruz voluntariamente, sí, para morir en ella y derramar su sangre para salvarnos, para reconciliarnos con Dios, para poder estar bien nosotros y ser salvos, redimidos. Se pagó nuestra cuenta en Él. Y aquí es donde tocamos otro tema, la santificación. Hay dos cosas que se escuchan mucho en los mensajes, espero que también aquí los hayan escuchado mucho: santificación, justificación, ¿sí? ¿Qué sucede una vez que hay reconciliación? ¿Qué pasó? Bueno, sucede, o más bien sucedieron muchas cosas en el momento del perdón, porque mi vida, mi alma, que es eterna, mi alma no muere, mi alma es eterna, este cuerpo se está acabando, desde que naces se está consumiendo, se está muriendo desde que naces, pero el alma no, el alma es eterna, ¿sí? Tanto así que Jesús hizo la mención, ¿no? Que dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo que puedas hacer aquí se va a quedar. Todo lo que puedas lograr y tener aquí se va a quedar. Y en algún momento, según lo que dice la Biblia, se va a consumir, o sea, va a ser destruido. Pero el alma es eterna. Y estamos creados para vivir eternamente, pero uno es gozándonos en la presencia de Dios, en el reino de Dios, o eternamente sufriendo en dolor. El lago de fuego, el gusano que no muere, dolor, crujir, rechinar de dientes constante, o sea, dolor eterno. ¿Por qué? Porque no quisimos estar con Dios, y no como castigo, sino porque rechazamos a Dios. ¿Sí? Porque la puerta estuvo abierta hasta el último día de nuestra existencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Pues son tantas cosas que nos condicionan o cambian nuestra condición de ser. Tal vez no de vida, porque a veces vamos a seguir viviendo la misma condición, tal vez hasta que muramos, pero ya nuestros ojos ya ven las cosas diferentes, o deberían verlas diferentes. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 y 31,
1 Corintios capítulo 1, versículos 30 y 31, aquí está atrás. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por quién? Por Dios. Estáis vosotros en Cristo Jesús. Él quiso que a través de Jesús nosotros estuviéramos con Él, el cual, Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, nos ha sido hecho a nosotros por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. 4 cosas importantes aquí. Sí, sabes que a Jesús se le llama el verbo, ¿verdad? El verbo encarnado, el verbo de vida, el verbo secas, pero porque Él es la vida. Cuando decimos esta es la palabra de Dios, esta es para vida eterna, Jesucristo mismo es lo que está escrito, Jesucristo mismo es lo que existe, lo que nos dio vida a todos. Pero Él fue hecho por nosotros, dice, para estar nosotros en Jesús. Él fue hecho sabiduría para nosotros, justificación. Mis pecados estaban ahí, yo era culpable, yo tenía que pagar una deuda con Dios, ¿sí? Que no iba a poder jamás saldarla. ¿Sí? ¿Te ha pasado que a veces estás endeudado tanto que dices, ¿qué hice? Pero en algún momento lo logras pagar o te olvidas de ella y ya, te lo recuerdan después de algunos meses o años. Pero con Dios no íbamos a poder pagarla, pero para nada. Y no la considerábamos. Las otras deudas que nosotros tomamos, las consideramos porque nosotros las tomamos. Pero esa deuda, desde ahí va el problema más serio, que no nos damos cuenta que la tenemos. Tenemos una deuda con Dios que va a ser muy difícil que nosotros por nuestra cuenta podamos pagar. Sin embargo, dice aquí que Dios a Cristo lo hizo también justificación para mí. ¿Por qué? Porque el pecado nos aparta de Dios, la paga del pecado es muerte, ¿sí? Más la dádiva de Dios es vida eterna en ¿quién? Cristo Jesús. Así es. Entonces lo hizo justificación para mi pecado. Yo soy culpable de lo que hice, o quién no hizo lo que hizo, ¿no? O sea, lo hicimos, somos culpables, pero Él, como inocente que era, Él nos cubrió con esa justificación. Él nos justificó, Dios, a través de Él, porque creímos en Jesús, no para seguir pecando, sino para dejar el pecado atrás. Santificación, ya lo justifiqué, pero también ahora eres mío. ¿Sí? Él nos compró a precio de sangre, dice la palabra. ¿Sí o no? Sí lo dice así. ¿Sí? Nos compró a precio de sangre, nos santificó. ¿Qué es esto? Nos apartó y, de hecho, lo que vamos a ver hoy, les digo el título, santificación, y va un proceso constante y continuo que está haciendo Dios en nosotros para mantenernos de esa manera. Santificación, dice, y redención. ¿Recuerdan que cuando se hacía la redención? Cuando una persona debía algo ya prácticamente impagable, tal vez se volvía esclavo de la persona a la que le debía en aquellos tiempos, 2000 años para atrás. No puedo pagarte lo que me prestaste, voy a ser tu esclavo, y a menos que un familiar que quisiera ayudarlo llegara y decía, aquí está la deuda de mi pariente, podía ser liberado, y esto era redimir, esto era la redención, lo redimía, le quitaba la culpa. Y Jesús con nosotros hizo eso, nos redimió. Él es nuestro redentor, nos redimió, nuestro pariente redentor, porque debía ser un pariente. Fue y pagó la deuda, derramó la sangre y nos compró. Somos de Él. Y de todos modos nos deja llamarle hermano. Y de todos modos nos deja llamarle amigo. Pero Dios es nuestro Padre. Pero son uno. Ese ya es otro tema. ¿Sí? Lo vamos a ver en algún otro momento. Pero entonces en Él, dicen, a Cristo lo hizo sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito,
El que se gloria de algo, de cualquier cosa, que se sienta enorgullecerse de algo, enorgullezcase o gloríese del Señor. ¿Sí? Del Señor. Así es. Entonces, ¿qué sucede con la santificación? Bueno, la santificación es necesaria. Si somos salvos, si somos reconciliados con Dios, seguramente la santificación, ya somos santos, somos apartados. Y la santificación va a ser algo que va a estar presente en nuestra vida y que tenemos que incluso con toda intención buscar, ¿sí? a hacer. ¿Por qué? Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos. ¿Y qué más? Y la santidad. ¿Por qué? Porque sin la cual nadie verá al Señor. Y es algo lógico de pensar, porque a veces decimos, es que, ¿cómo le hacemos para ser santos? No, bueno, es que si eres tú redimido, si eres salvo, si has sido reconciliado con Dios, va a ser la condición nueva que tengas. Pero ahora tu corazón va a tender a buscar y estar con Dios. ¿Sí? Va a ser diferente la forma en que ahora vives. Ya no es esperando a ver qué va a pasar mañana, si vas a tener trabajo. No, yo voy a descansar en el Señor. Voy a esperar que Él, su plan se lleve a cabo en mí. Obviamente, no sentado o acostado rascándome, sino haciendo lo que tengo que hacer. Porque yo confío en que cada movimiento que yo haga, cada paso que dé en mi vida, es parte del plan de Dios, a menos que sea pecado. Digo, ok, es parte del plan de Dios, lo transforma en parte del plan para que entendamos con la consecuencia de ese pecado que no debemos apartarnos de él. ¿Sí? Pero en sí dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Dice también Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Sí? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, la santificación es algo que va a estar presente en el creyente. ¿Por qué? Porque una vez que Jesucristo nos ha salvado, nos ha apartado, nos ha comprado, somos de Él, somos de Dios, ya se pagó nuestro precio. Pero la santificación es diferente a cuando decimos Dios es santo. Y esta parte de ser santo es 3 veces santo. ¿Sí? O sea, quiere decir que simplemente nada se compara con Él, Él está parte de todo. Tanto así es la santidad de Dios que los que estuvieron en presencia, nadie ha visto jamás a Dios, dice la Biblia, pero los que estuvieron en presencia de Jesús, que fue la representación de Dios en la tierra, muchas veces tuvieron más miedo que tranquilidad cuando el poder de Dios se manifestó en Él. El tema de la barca en el mar de Galilea, cuando está inundándose, que todos están pensando que van a morir y Jesús está dormido, descansando, y todos están aterrados, y despierta y no les dice, esperen, tranquilos, cálmate por favor. No, se levanta, calla, enmudece, y todo se detiene. ¿Qué hicieron todos? Yo me los imagino con más miedo, repeleados en la barca, diciendo, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Imagínate. ¿Sí? ¿Qué decían los fariseos? Por el poder de Belcebú hace esas cosas. O sea, lo hace Satanás. Mi hijo murió, y va y despierta. Se levanta cuando lo llevan a sepultar. ¿Y sabes qué? Yo no creo que nosotros lo viéramos diferente si la presencia de Dios realmente estuviera en algún evento de esa magnitud. ¿Qué hizo Pedro cuando la pesca milagrosa? Apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador.
La santidad de Dios es diferente. Nuestra santificación está en proceso y el día que lleguemos a estar con Él es porque ya vamos a tener la condición que no nos va a llevar a destrucción, sino que nos va a poder mantener con Él. Nuestro pecado en nuestra carne, la obra que aún se lleva en proceso en nosotros, nos hace estar en peligro de que si nosotros deseáramos ahorita la presencia de Dios y Él llegara y yo estoy en pecado, yo voy a ser destruido. Pero el día que Él me llame a cuentas, es que yo ya estoy en la condición, ya me va a transformar a la condición que Él quiere que yo tenga para estar con Él. ¿Sí? La santificación. Él es santo, yo soy santificado. Yo por Dios recibí también, así, por Dios en Jesús recibí esa santidad, eres apartado para mí. Y es en ese proceso que es necesario otra vez seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué palabra? La Biblia, la palabra de Dios, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Otra vez, yo no veo una novela de amor propiamente como las que nosotros conocemos de romances y demás. Yo veo una novela de mucho amor, pero con un desenlace muy fuerte. Jesucristo muere, viene aquí a entregarse, a rescatar a los pecadores. Imagínate ponerte unas gafas, lo hemos visto, hecho alguna vez, y que viéramos el mundo como Dios lo ve. Nosotros lo vemos y decimos, ay, qué bonita pareja, qué bonita familia, qué bonita esto, qué bonito aquello. Y la realidad es que si has visto alguna vez la película de zombies, es más bien eso. La gente está muerta delante de Dios. Salvo aquellos que han creído en Jesús. Esos puntitos de luz que se ven también así, si se viera el mundo de lejos, ¿no? Oscuridad o puntos oscuros, puntitos de luz por ahí. Y nos acercamos y digo, ¿a poco este es hijo de Dios? ¿Ha creído en Jesucristo? No es lo que se ve, es dónde has puesto el corazón, tu fe, tu mente, ¿sí? Ahí. Entonces, por eso es que nos llama a resplandecer como luminares, como luminarias, como luces, lámparas, en un mundo que está en tinieblas, ¿sí? Por eso nos ha santificado en Jesús, nos ha apartado en Jesús. Dice también, Dios es el que hace esta obra, obviamente. 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos hacerlo solos, tiene que ser Dios en nosotros. Guiados por Él podemos elegir lo que es correcto. Si me acompañas al tema base, porque esto era la introducción, ¿sí? Es en Romanos capítulo 6, versículo 19 al 22. Romanos capítulo 6, versículo 19 al 22. Escribe un autor llamado Andrew Murray, dice, limpieza es quitar lo que está mal, librarse del pecado. Santidad es llenarse con lo que es bueno y divino. Santidad es ser conformados a Jesús, separarnos del espíritu del mundo y ser llenados con la presencia de Dios. Cristo en nosotros es nuestra santificación. Romanos capítulo 6, versículo 19 dice de esta manera, hablo como humano, Pablo a los romanos, ¿sí? Por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte.
Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El fruto del creyente, ya no siendo esclavo del pecado, sino ahora siendo siervo o esclavo de Jesucristo, de Dios, es el fruto de la santificación, ¿sí? Y la vida eterna, al final de cuentas. Ese es el tema. Ahora, ¿cómo se ve cada día? Ayer platicábamos en el discipulado, que por cierto ya me faltaron muchos, tengo que comenzar a hablar con todos. Hablábamos acerca de que si nosotros acudimos a la iglesia, que por eso siento que mucha gente no está acudiendo, no solamente aquí, si te digo a ti que estás viendo a la distancia, son sentados 2, 4, 6, 7 personas, 7 hermanos, 2 sirviendo y yo que estoy acá enfrente, esposa abajo y estos somos los que estamos, ¿sí? Y el tema es que a veces tenemos la idea errónea, porque ya no es el miedo a la pandemia, estoy seguro que nos vamos a encontrar cualquier rato en el supermercado o en el mercado o hasta en el tianguis. Casi estoy seguro que así va a suceder con alguno de los que están viendo a la distancia, sean con nosotros o no. El tema es que cuando vamos a la iglesia, vamos a escuchar a Dios, venimos a escuchar a Dios, venimos a reunirnos como hermanos, como familia, a escuchar al Padre, a ver el consejo del Padre. Eso es lo primero. El abrazo, el saludo, el irnos a comer de repente con una otra familia, eso es un pequeñitito punto dentro de lo que debe suceder en la iglesia. La iglesia es para fortalecer nuestra fe, no para hacernos amigos solamente. Somos más que amigos, somos hermanos, ¿sí? Y no porque nosotros quisiéramos, sino porque Dios quiso que fuera de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Ya pasó el tiempo de el ver cómo cuidarnos, ya lo sabemos y lo podemos comprobar cada día saliendo a la tienda, saliendo al supermercado, andando en el Uber, que parece que los Uber fueran inmunes a todo, pero andando en el Uber, andando donde sea, pero la iglesia sigue vacía y no solamente esta, porque estamos muchos pastores en contacto, sino todas las iglesias. Estados Unidos está igual. Lo triste es que muchos creemos que ahí es donde se manifiesta realmente la fe, ¿sí? Y no es que te queramos poner en riesgo, yo fui el primero que cerré aquí, que dije no va a haber nada hasta que se pueda hacer algo con confianza, con seguridad. Pero no me preocupa que esté llena la iglesia, me preocupa cómo te encuentras tú, porque pensando en la santificación, la de cada día, fíjate que a veces comenzamos a humanizarnos y dejar a Cristo o ser cristocéntricos de lado. Ya no es humanizarnos en el tema de ser humanistas, no ser humanos, obviamente somos seres humanos, sino ser humanistas. Nos comenzamos a volver más humanistas y menos cristianos. Entonces empezamos a ver todo lo malo que hay en el mundo y lo tenemos que arreglar, en vez de decir por Cristo voy a hacer las cosas. Comenzó a dejar a Cristo de lado, y ese es un error también. Esa es una forma en que se ve el enfriamiento en las personas, sí, porque lo malo todo el mundo lo puede ver. Es más, hay gente que dice, ¿no te has fijado en eso? En lo que está pasando en cada esquina, que el gobierno no hace nada, que cuánto dolor hay en este lugar, las mujeres maltratadas aquí y allá, los temas de este otro y demás, sí. Pero ¿por qué lo estás viendo? ¿Por amor a Dios? ¿Por reverencia a Jesucristo? ¿O porque solamente son cosas malas a la vista, al entendimiento? ¿Sí? Y comenzamos a enfriarnos y darnos cuenta, estamos dejando a Cristo a un lado. Lo que hacemos cada semana
Y a la distancia, qué bueno que Dios nos dio la oportunidad de estar conectados de esta manera. Y si estás en riesgo, mucho riesgo, riesgo inminente, si el presidente del vecino país está enfermo, pero pues también la necedad te lleva a las consecuencias desastrosas, ¿no? Porque no querer hacer caso nunca de tomar las medidas de seguridad. Pero si estás en riesgo inminente está bien, pero si no, ¿cuál es el pretexto para no reunirte con tu familia y no alabar a Dios presencialmente? El Espíritu Santo está en el creyente, sí, pero hay algo diferente en la iglesia. Hay algo que pasa cuando nos reunimos. Así sea la iglesia más tranquila o la más escandalosa, hay algo que sucede que Dios hace en la comunidad, en su cuerpo, cuando lo une. Y necesitamos estar presentes. Necesitamos buscar esa santidad juntos. Necesitamos animarnos unos a otros. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona nueva llega a un lugar y de repente el Espíritu lo toca, se convierte y vienen las alabanzas y hay una persona o dos adelante que levantan las manos? Esa persona por lo general va a aprender a levantar las manos, pero si nadie las levanta, nadie las va a levantar. Y a veces aprendemos mucho de imitación, pero la idea no es eso solamente, sino que, oye, ¿por qué levanta las manos? Bueno, es que yo quiero rendirme ante mi Dios. Oye, ¿por qué no las levantas? Es que yo quiero concentrarme en el Señor. Lo que sea, pero podemos empezar a edificarnos, a crecer juntos y a entender por qué. Y de repente ya somos más que hermanos, amigos, y ya platicamos, oye, ¿qué puedo orar por ti? No, ¿qué vas a comer ahora? ¿Qué vas a comer mañana? Sino, ¿qué puedo orar por ti? ¿Quién cree que la oración es poderosa? Nada más 5, 6, ok. Nada más 6. Bueno, para los demás también les digo la oración 7, 8, 9. Sí, ok. La oración es poderosa y es lo único que, o sea, si todo te falta, tiene la oración más poderosa del universo, porque Dios la puso en tus manos, porque Dios escucha, ¿sí? Al que dispone su corazón a acercarse a Él. Lo escucha y Él responde. Obviamente que nosotros queremos las cosas ahí como en el microondas, ¿verdad? Pero Dios responde en su tiempo y responde bien. Y nos da paz, y nos fortalece, y nos anima, ¿sí? Y nos lleva a seguir confiando en Él. Y aquí es donde seguimos. O sea, esto lo hago no ni siquiera como preámbulo, sino como parte del mismo mensaje. La santidad se busca, requiere cierto esfuerzo, no para ganarse. Nosotros no hicimos nada para que Jesucristo muriera por nosotros. Nosotros pecamos y estamos perdidos, y Dios tenía el plan de derramar su sangre para que nosotros tuviéramos vida, y nos santificó. Pero el esfuerzo nuestro es seguir adelante. ¿Qué dijo Pablo? Someto mi cuerpo. Dice, no dejo que me gane, lo tengo que someter, tengo que esforzarme por seguir adelante. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, si ser cristiano no es tan difícil, pero ¿cómo me cuesta soltar cosas que no me convienen? A todos, a todos. Pero también dice, ejercítate en la piedad. ¿Por qué dice ejercítate en la piedad? Porque es algo que sale fácilmente. O sea, ahorita quiero correr un maratón, yo me voy a correr nada más porque quiero. No, tampoco el amar a Dios, tampoco el ser reverente a Dios. Y esto es algo de tenerlo presente, de estar constantemente diciendo, ¿qué voy a hacer hoy para Dios? ¿Cómo voy a vivir este día para Dios? ¿Cómo voy a confiar en Él el día de hoy? ¿Qué voy a hacer en mi vida? ¿Qué voy a hacer con esta situación? Tengo un problema con esta persona, tengo una situación con esto. ¿Qué voy a hacer que glorifique a Dios? Que me acerque a Él, que se note que yo amo a Dios. La santificación se ve en el accionar o en el actuar del creyente. Dice el versículo 19 nuevamente: hablo ahora como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir, así que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, ¿para qué? Para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia.
porque se refleja el cristiano, y el cristiano no que vayamos haciendo puntos, pero de alguna manera dice vamos a ser juzgados por lo que hagamos mal o bien como creyentes, ¿sí? Sino que ya están preparadas esas buenas obras, dice Efesios capítulo 2, para que andemos en ellas, sino que nosotros ya estamos siendo transformados para buscar hacer lo correcto delante de Dios, servir a la justicia del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 al 7, nada más puse las citas porque son largos. Primera de Tesalonicenses 4, 1 al 7 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues a la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Qué implica esto que acabamos de leer? Implica amar a Dios y amar al prójimo. Porque sí, hay 2 o 3 versículos que hablan acerca de la situación carnal, ¿no? Pero también, si ponemos atención en el 6, dice: ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. No hurtarás y no matarás, no, que en lo que se resume el segundo y grande mandamiento también, ¿sí? Así es. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dice el siguiente versículo: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Dice en 2 Corintios versículo 7, 1: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y sabemos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y ese temor de Dios nos lleva a entender, no a temer, a entender qué es lo que le agrada a Él, cómo es que hemos de vivir esta vida. Primero es que lo busquemos a Él, confiemos en Él. Recuerda, la fe. Si yo te pregunto a ti, yo le pregunto a, no sé, a cualquier persona que vea una iglesia: ¿tienes fe? Todos van a decir que sí. Pero en las situaciones difíciles es donde realmente se ve la fe. ¿Cómo actúo en ese momento? Busco a Dios, porque la fe es, yo creo, la fe correcta, no la fe puesta en Dios, en Jesucristo, en su Espíritu Santo. El problema está, yo busco a Dios antes que a cualquier persona. Puede Dios guiarme a llamarle a quien sea, ¿sí? Pero busco a Dios y que Él intervenga, ¿sí? Confío en que Él tiene un plan para eso que estoy viviendo, que un resultado bueno va a tener todo esto que está pasando. ¿Por qué? Porque todas las cosas, y dice todas las cosas, sirven a bien a los que le aman, a los que aman a Dios. Ojo, la condicionante, y lo repito cada vez que digo este versículo, la condicionante es a los que aman a Dios. Por eso es tan importante entender el amor de Dios, porque dice: amamos a Dios porque Él nos amó primero. Amamos a Dios porque entendemos su amor. Si no, es muy difícil que realmente lo amemos. Tal vez entendemos: sí, pues me quiso salvar, qué bueno, gracias Dios. Ya. Pero ¿le amo? Porque si no le amo, pues tampoco, tal vez no he sido salvo. Es probable, no digo que suceda, tal vez no he entendido y estoy en ese proceso de comprender cada vez más las verdades de la Biblia y decir: ok, hay pecado, ok, hay dolor, ok, hay adversidad, pero yo confío en Dios y al final sé que algo va a resultar bueno. Señor, solamente déjame tomarme tu mano,
a través de este valle de sombra de la muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque también va a pasar, va a pasar. Otra vez les pregunto algo que duré mucho tiempo preguntando muy seguido, tengo tiempo que no. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un cristiano? Porque que se muera no lo es. Dice Pablo que es la forma en que yo ya voy a estar con mi Señor. O sea, morir no es lo peor que le puede pasar a un cristiano. Porque la única forma que veamos a Jesucristo, que habitemos con Dios y que podamos comenzar a gozar la vida eterna, es que partamos de este mundo. La única forma, que es lo peor. Con esa perspectiva debemos de vivir. O sea, ¿qué es lo peor que te puede pasar como hijo de Dios? Que te apartes de Dios, no, como hijo de Dios. Los que se apartan de Dios no creo que sean hijos de Dios, aún. Tal vez se engañaron por un tiempo, tal vez creyeron que eran sin ser, tal vez tomaron lo bueno, pero dijo Job, recibiré de ti el bien y el mal no. ¿No dijo eso Job? Porque a veces decimos, Señor, qué bueno eres, gracias por tantas bendiciones, y cuando vienen los métodos que Dios usa para recordarnos que estamos en pecado y nos estamos apartando de Él, dice, no, esto no puede ser de Dios. Y sí, ¿por qué no me pongo mejor a ver si realmente mi corazón no estaba yéndose ya de lado, se estaba yendo por el lado equivocado, y Dios me quiere atraer nuevamente hacia Él? Abrirme los ojos a lo que no es correcto para mi vida es amor. Por eso es que los hermanos en la fe no ayudamos en nada a los otros hermanos que están en pecado, sino nomás estamos, híjole, la está regando, ay, pobrecito, y ojalá y no llegue Jesús antes. No, voy y hablo con él, y de repente puede que te lo tomen a mal, pero hiciste lo que Dios quería que hicieras, que le dijeras, oye, ¿sabes qué, hermano? Creo que la estás regando, creo que te estás apartando, te estás enfriando, ten cuidado, acércate a Dios, vente, vamos, oramos juntos, dime por qué puedo orar por ti. Vamos a hablar con el pastor. Sí, ya ven cuántos memes hay acerca de cuando el pastor te manda a hablar y ponen la cara así de espanto. Dice, aquí no hay tal cosa. El infierno sigue existiendo y el cielo también. ¿Sí? No, hay que ayudarnos, hay que ver unos por otros, hay que estar constantes en el Señor, hay que ayudarnos a edificarnos en esa santificación que se está dando en nuestra vida. Ojo, nosotros no nos podemos, yo no te puedo hacer santo por decirte algo, es Dios el que te santificó en Jesucristo, pero el proceso es para abrirnos los ojos unos a otros en no te apartes, eres parte de la familia, eres parte del cuerpo de Dios, eres una pieza importante. Así creas que no tienes ni un don, Dios te dotó de lo necesario para estar en su cuerpo y Él te quiere congregándote. En comunión, recuerda, en comunión, congregándote. ¿Sí? ¿Por qué nos reunimos? Nos reunimos por Dios. Lo que no les terminé de decir es, bueno, a la distancia, sí, se está escuchando la palabra y tuvimos esta oportunidad de que poder seguir compartiendo a la distancia. Pero yo sí concuerdo con muchos hermanos, pastores, que no es lo mismo realmente el sentir del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo, el hablarnos cuando estamos en la condición entre más hermanos y recordamos situaciones, temas. Dios nos mueve a compasión muchas veces por cómo vemos a alguien, escuchamos alguna situación, algo diferente, porque a veces la casa nos distrae demasiado de estar constantes y cercanos a Dios, ¿sí? Tenemos a los niños jugando, por más que los queramos tener en un devocional, están jugando, está su teléfono sonando, ya estoy preparando la comida porque estoy aprovechando como no podemos salir, estoy haciendo 1000 cosas
ya no es mi cuadernillo de notas para apuntar lo que voy aprendiendo, sino es cualquier otra cosa que tengo que contestar o de hacer una tarea mientras estoy viendo el mensaje y no estoy recibiendo igual. La verdad es que no. ¿Y cómo lo sé? Estamos en semáforo amarillo, no para tener vida social, ya lo entendimos. Ya están los anuncios, yo mismo lo dije la semana pasada, pero sí porque ya aprendimos qué hacer, a cuidarnos. Obviamente, yo no te voy a decir aquí, ve y salude y abraza al que tienes al lado, al contrario. Te voy a decir, tú trata de mantener tu distancia, pero es más probable que nos comencemos a enfriar si seguimos sin ser constantes. Incluso cuando la instrucción de Dios es hacer discípulos, ¿dónde están los discípulos? ¿Dónde está el discipulado? Me da gusto que las mujeres se integraron ya muchas nuevamente, pero en el sábado estamos terminando 4 o 5, éramos 15, que por lo general es el promedio, ¿no? Pero yo esperaría más intención, porque los discipulados no son nada más para ir a perder el tiempo, sino para ir a prepararnos para en algún momento nosotros también poder llevarlos a cabo con más gente y multiplicarnos como hijos de Dios, como iglesias, alcanzando y discipulando gente, porque sabemos, al año ya estás listo para discipular. Y Pablo escribe, ¿no? Debiendo ser ya maestros, ¿sí? Entonces tenemos que creerle a Dios, porque es parte de ese caminar en Cristo y de la santificación que Él está haciendo en nosotros. Tengamos en cuenta este versículo siguiente. Pero qué fruto teníais aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, y cuando mucha gente está regresando a esas cosas de las que deberían avergonzarse, porque el fin de ellas es muerte, porque no son obras que vayan hacia Dios. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 7, 1 dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Inmediatamente para mucha gente brinca el matrimonio. No, dice, no os unáis en yugo desigual con el incrédulo. Ten cuidado con las relaciones que tienes con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? No es solamente del matrimonio, es en cualquier situación. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿En qué estamos el día de hoy? ¿Qué estamos haciendo, deseando que debamos dejar a un lado? Porque cada vez que escuchamos la palabra es para nosotros. Y puede ser que en el momento adecuado nos esté hablando. Y dice el versículo siguiente: así que, amados, esto lo leímos hace un momento, pero es la continuación de este pasaje. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, Él será nuestro Dios, serán para mí mi pueblo, y yo seré para ellos su Dios. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Lo pongo nuevamente primero. ¿Qué quieres que yo haga, Dios? ¿Cómo quieres que lleve a cabo estas cosas? ¿Cómo, Señor, quieres que te honre con esto? Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Si ya Jesús pagó por ti y por mí, y nosotros hemos creído en esa verdad, ¿sí? Él ya nos ha librado. De hecho, dice otro pasaje, ya nos mató al pecado. O sea, no puede dominarnos el pecado para nada. Estamos muertos al pecado. No puede
gobernarnos como en algún momento, que es que esto no lo puedo dejar. Sí puedes. ¿Sí? Dice, porque tienes un fruto pendiente de la santificación y está constantemente acercándote a Dios, mostrándote lo que es correcto y lo que no. Es entender que tú ya fuiste elegido, comprado y apartado para Dios. ¿Recuerdas? Bueno, el equivalente en términos es consagración. El equivalente en términos a santificación es consagración. Y a veces entendemos mejor ese término, ¿no? La consagración. Algo que está consagrado para el Señor, para el uso de Dios, para las cosas de Dios, para el uso de todo aquello que se va a entregar a Dios. Bueno, eso es lo que ha sido en tu vida. Te ha apartado, te ha consagrado, te ha cambiado, te ha transformado internamente para Él. ¿Sí? Dice en Hebreos que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia por Jesucristo. Antes no podíamos ni acercarnos, pero a través de Jesucristo podemos hacerlo, porque nos ha santificado y podemos estar en su presencia. Acercarnos al trono de la gracia, pero cuando estemos literalmente en su presencia vamos a estar en una condición diferente. ¿Sí? Dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 al 17. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, ¿sí? Sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Si nosotros estamos viviendo confiados en Dios, o más bien entendiendo que fuimos salvos, reconciliados, perdonados, entonces estamos justificados, santificados, somos redimidos y podemos entender que el Espíritu Santo lo que hace en nosotros es llevarnos a través de esa santificación constante. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace en nosotros? Nos revela pecado, justicia y juicio, ¿sí? Y nos guía, nos habla de toda verdad, cómo es que hemos de vivir. Entonces, la santificación se ve en cuanto a la obediencia que prestemos a la guía del Espíritu Santo cada día, ¿sí? En la palabra de Dios. Santificación. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 13, 16. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos también vosotros en toda vuestra manera de vivir. Vivir como apartados de Dios. ¿En qué sentido? A veces nos vemos más legalistas que cristianos. Y es como criticamos todo lo que les decía en estas semanas anteriores, lo que a nuestros ojos se debe o no se debe hacer, en vez de ver lo que a los ojos de Dios eso no es pecado, ¿sí? Pero obviamente queremos considerar a los demás hermanos, ¿qué ven ellos? Que yo tenga que cuidarlos de esta manera, ser santos porque yo soy santo, vivir como hijo de Dios. ¿Sí? Vivir como hijo de Dios. ¿Qué hace un hijo de Dios? Se pone a pelear. Estaba escuchando a un pastor decir esto, una situación que pasó en su iglesia. Dice que para un domingo iba llegando cerca de la iglesia una persona, se
se atravesaron los carros, se hicieron de palabras, se bajaron y se comenzaron a golpear y se pelearon y ya se fue a la iglesia uno de sus conocidos y llegando la señora comando el saco, que no se viera la camisa rota y manchada y demás, y cuando empieza, dice, hasta habló de la alabanza, ¿no? De quiero levantar mis manos en adoración y amor, ¿no? Y estaba así, voltea para con los hermanos y ve al otro con el que se peleó en la misma iglesia, también levantando las manos igual, dice. O sea, habla la Biblia acerca de no ser de doble ánimo, doble cara. Delante de Dios, para Dios solamente tenemos una cara, y si nosotros damos una cara afuera y otra cara adentro, estamos siendo hipócritas. Él nos ve la cara de hipócritas a nosotros, ¿sí? Si nosotros damos la cara que te damos aquí, allá afuera, nosotros estamos siendo más coherentes, pero ¿a qué cara ponemos? Adentro y afuera, ¿sí? Necesitamos entender que somos hijos de Dios todo el tiempo. Y que cuando este pastor estaba hablando y tratando ese tema con esta persona, dice, pero es que no sabía que era hermano, aunque no fuera hermano. O sea, dice en 1 Timoteo capítulo 3, buen testimonio también para con los de afuera, los no creyentes. Santificación, hacer las cosas de Dios como Él quiere. La santificación es: yo vivo para agradar a mi Señor. Yo vivo para reflejar a mi Señor. Yo vivo para honrar a aquel que me dio vida eterna y envió a Jesucristo a morir por mí. Santificación, ¿por qué? Porque tengo su Espíritu Santo. Yo no lo quiero contristar. Yo quiero exaltar a Dios a través de su Espíritu Santo, dejándome guiar por Él, dejándome dirigir en toda verdad por Él mismo. Dice, el mismo Dios, el versículo que les leía al principio, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si bien en un tiempo, y lo vemos en el Antiguo Testamento, las cosas santificadas o consagradas eran rociadas con sangre para que pudieran servir al Señor, eran rociadas con sangre. Esa era la limpieza. ¿Sabes qué? Tú fuiste rociado también con sangre. Cada uno de nosotros fuimos rociados con la sangre de Jesús, valiosa, poderosa, para salvarnos. Somos apartados para Él. No hay pues estoy en proceso de ser cristiano. ¿Eres o no eres cristiano? ¿Sí? Si eres cristiano, vas a poder escuchar la voz de Dios, la dirección de Dios más fácilmente. No es tan sencillo, lo hemos platicado. Tenemos que disponer nuestro corazón. Dios va tratando con nosotros a través de los días, semanas, meses, años, para irnos transformando, pero va habiendo un cambio en nosotros. Va mostrándose que sí estamos muriendo a nuestros deseos, a nuestra carne, y está Él saliendo cada día más a relucir antes que lo que yo quiero hacer aparecer en muchas de las situaciones que vivimos, ¿no? Va tomando lugar cada día más Él, y entonces me doy cuenta, o nos podemos dar cuenta, que sí somos santificados y estamos siendo cada vez más conformados a Jesucristo, y el proceso sigue adelante, y sigue, y sigue, y sigue. Las personas que son santificadas ya nacieron de nuevo, son parte de la familia de Dios, están reservadas para que Dios las use, son sus siervos, son sus hijos. Y necesitamos buscarlo constantemente, no apartarnos, nos enfriamos, somos seres humanos aún, somos carne y la carne es carne del pecado. Nos enfriamos
¿sí? Mi corazón puede ya empezar a alejarse de Dios. Necesitamos estar constantes en la palabra. Por eso las iglesias, no para, vamos a hacer bola nada más, no, 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 para recordarnos quién es Él, para constantemente estar presentes en su presencia, estar adorándole juntos, sabiendo que no soy yo el único, que somos muchos, ¿sí? Que estamos reverenciando, adorando al que nos salvó a través de sangre, murió por nosotros. Y hoy precisamente, ya como ya lo sabemos, como ya lo hemos hecho por mucho tiempo, es el primer domingo del mes. Y hoy llevamos a cabo también compartimos los elementos, la cena del Señor la tomamos el día de hoy. Así que vamos a orar y al terminar ya lo que es la transmisión, para terminar esto, cada quien vaya y tome sus copitas, regrese a su lugar, oren y en cuanto estén listos tomen los elementos. Sí, recuerden, pónganse a cuentas con el Señor. Tomen los elementos, recuerden esto, Él nos reconcilió, nos santificó, nos justificó, Él es nuestro Redentor y nosotros hoy recordamos a través de la copa su pacto eterno, a través de nosotros utilizamos una galleta, pero recordamos que Él dijo, este es mi cuerpo, ¿sí? Que por ustedes es entregado. Y esa obra, esa acción, nos da esperanza de que ni la muerte nos podrá separar de Él. Amén. Señor, gracias, Padre, por este tiempo en tu palabra, por recordarnos, Señor, que parte de que somos llamados santos ahora en ti, Señor, también seguimos un proceso de santificación que nos vaya llevando, Señor, a terminar a la carrera, al llegar a la meta, Señor, al recibir de ti, Padre, esa corona de gloria que más bien queremos verte, Señor, queremos estar en tu presencia, queremos estar contigo, Señor, adorándote para siempre, una vez que hayamos terminado aquello para los que nos tienes en este mundo, Padre. Pero aquí, Señor, guíanos, háblanos, fortalécenos, anímanos, Señor. Recuérdanos, Señor, que tú estás en control de todo, que nada se escapa a tus ojos, nada se escapa a tu presencia, nada se escapa a quién eres tú. Recuérdanos, Señor, que tu amor fue tan grande, Señor, que no escatimaste el costo y aunque muy doloroso, pagaste por nosotros, Padre. Gracias por mis hermanos. En nombre de Jesús. Amén. Al final vamos a tomarlo. La última canción, vamos a tomarlo. Pasen por favor a tomar.